Un piloto golpeó la cabeza de un adolescente negro contra la ventana de un avión con tanta fuerza que la hizo añicos que no se dio cuenta de que una escolta del Departamento de Justicia lo observaba desde 2 filas atrás. Lo que sucederá a continuación te dejará sin palabras. Debes unirte a nuestro canal y suscribirte, porque solo quienes creen que ningún adolescente negro debería sufrir una violencia tan brutal lo harán antes de que comience esta historia. Lo primero que Xavier Reese notó fue la mirada. No era la mirada casual de un viajero curioso, ni el breve saludo que uno da al cruzarse con alguien en el pasillo. No, era aguda, deliberada, una mirada que brillaba justo el tiempo suficiente para alertar. El hombre con los galones de piloto permanecía rígido en la entrada de la cabina de vuelo, con la mano apoyada en el marco de la puerta como si perteneciera allí para siempre. Tenía la mandíbula apretada, los ojos entrecerrados, y aunque no dijo nada, el peso de su mirada se posó sobre los hombros de Xavier como plomo. Xavier siguió caminando, con paso firme a pesar del repentino latido en el pecho. Sentía la chaqueta apretada en la espalda mientras ajustaba la correa de su bandolera. No miró atrás, pero no le hacía falta. Podía sentirla, esa hostilidad tácita lo seguía 2 filas más allá. La cabina de clase ejecutiva del vuelo 917 era elegante y silenciosa, llena de murmullos de saludos corteses y el crujido de periódicos al doblarse. Las luces del techo brillaban suavemente, proyectando un brillo dorado sobre los asientos de cuero oscuro. Se oyeron suaves campanillas del intercomunicador mientras los pasajeros terminaban de guardar su equipaje. Llegó a su asiento, el 3A, junto a la ventanilla, y se acomodó lentamente, mirando brevemente por encima del reposacabezas. 2 filas más atrás, casi camuflado entre los elegantes viajeros y los elegantes trajes, estaba sentado Marcus Ben. El hombre vestía una chaqueta azul marino, la corbata ligeramente floja, y se ajustaba el gemelo con una mano. Parecía un ejecutivo cualquiera preparándose para una conferencia en Calden City. Pero Xavier sabía que no era así. Era su escolta. Federal. Silencioso. Observando. Xavier exhaló mientras se recostaba en su asiento, dejando que sus ojos recorrieran el pasillo con indiferencia. El suave zumbido de los motores comenzó a elevarse a medida que la tripulación completaba las comprobaciones previas al vuelo. El suave zumbido del avión llenó el silencio. Una azafata pasó, asintiendo cortésmente. Xavier le devolvió una pequeña sonrisa, aunque no estaba nada tranquilo. En el momento en que su padre le entregó el billete hacía 2 días, la tensión había empezado. «Estarás a salvo», le había dicho su padre, intentando disimular la preocupación tras palabras firmes. «Es solo un vuelo corto. Entrada, salida, haz tu parte, di la verdad y vuelve a casa». Pero la seguridad parecía una promesa frágil ahora, sobre todo con un piloto que lo miraba como si ya supiera su nombre. La señal del cinturón de seguridad sonó. La voz del capitán llegó por el intercomunicador un momento después, clara y autoritaria. «Damas y caballeros, soy el capitán Strake. Saldremos en breve hacia Calden City. Prepárense para una ligera turbulencia a mitad de ruta. Siéntense, relájense y disfruten del vuelo». Las manos de Xavier se apretaron ligeramente alrededor del reposabrazos. Esa voz pertenecía al hombre en la entrada de la cabina, Colin Strake. Ahora recordaba el nombre. Su padre lo había mencionado una vez de pasada. Strake era un veterano piloto militar convertido en piloto comercial, conocido por su carácter difícil, intenso y fervientemente tradicional. Incluso se rumoreaba, sin confirmar, que estaba involucrado en una operación clasificada que salió mal años atrás. Pero lo que más le quedó grabado a Xavier fue el comentario final de su padre. Algunos hombres no dejan que la guerra termine. La llevan a todas las habitaciones en las que entran. Mientras el avión empezaba a rodar, Xavier intentó concentrarse. Sacó una carpeta de su bolso. Páginas de notas, resúmenes y cronogramas. Testimonio. La mayor parte lo había memorizado, pero repasarlo le ayudaba a distraerse de la creciente opresión en el pecho. Lo llevaban en avión para que aportara información clave sobre un expediente de corrupción. Un expediente que su hermano había descubierto antes de desaparecer hacía 2 años. La idea le revolvió el estómago. Jalen tenía 20 años cuando desapareció. Inteligente, audaz, quizás demasiado audaz. Un día trabajaba en una auditoría de datos dentro de la Oficina Federal de Sistemas,
y al siguiente se había ido. La versión oficial decía baja voluntaria, pero nadie se lo creyó. Xavier recibió un mensaje 6 meses después. Una sola memoria USB, sin remitente, sin explicación. No la había abierto. Su padre la había interceptado primero y en 24 horas el Departamento de Supervisión Judicial intervino. Abogados. Preguntas. Luego silencio. Hasta la semana pasada. Fue entonces cuando el Departamento de Justicia decidió que Xavier tenía que testificar en persona. Clase ejecutiva, había dicho su padre, intentando sonreír. Y con escolta federal, serás tratado como un diplomático. Xavier ya no se sentía como tal. El avión entró en la pista, con los motores cada vez más ruidosos. Miró por la ventanilla, observando cómo la pista se desdibujaba a medida que el avión ganaba velocidad. El despegue lo presionó contra el asiento. Cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban en el aire, nivelados. Al otro lado del pasillo, un hombre tosió. Alguien abrió un portátil. Unos auriculares se ajustaron. Normal. Pero el instinto de Xavier le susurró lo contrario. Se ajustó la chaqueta de nuevo y miró hacia atrás. Marcus no se había movido. Pero sus ojos se encontraron con los de Xavier brevemente. Un leve asentimiento. Una señal. Todo seguía bajo control. Xavier volvió a mirar las notas, pero no podía concentrarse. Su mente volvía una y otra vez al piloto. Esa mirada fija. ¿Por qué lo había sentido como una advertencia? Intentó desestimar el pensamiento. Tal vez no fuera nada. Tal vez Strake era solo otro piloto gruñón que tenía un día largo. Pero entonces, con el rabillo del ojo, Xavier vio movimiento. Strake había salido de la cabina, no con naturalidad, sin sonreír. Caminaba con determinación, observando las filas como si contara objetivos. Y cuando volvió a pasar junto a Xavier, sus labios se curvaron en una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. A veces, pensó Xavier, el peligro se sienta a 3 asientos de distancia con una sonrisa. El vuelo 917 rodó hasta su posición bajo el sol de primera hora de la tarde. El tenue rugido de los motores era una constante corriente subyacente bajo la pulcra calma de la cabina. Los compartimentos superiores se cerraron con un clic. Las señales de los cinturones de seguridad brillaron en ámbar. Y en la sutil coreografía de las últimas comprobaciones previas al despegue, Marcus Ben se inclinó hacia adelante en su asiento de pasillo, lo justo para activar el comunicador en miniatura oculto en el gemelo plateado de su muñeca derecha. Confirmación visual. Objetivo asegurado. Susurró, su voz apenas audible bajo el ruido blanco de la ventilación y el murmullo de los pasajeros. 2 filas más adelante, Xavier Ruiz permanecía erguido, con la cabeza ligeramente inclinada sobre una pila de impresos, estatutos legales, casos prácticos y notas de contrainterrogatorio del Campeonato Regional de Juicios Simulados del mes pasado. En realidad, no los leía. Las palabras se leían borrosas. Sus manos eran firmes, pero su respiración no. A pesar de su formación, a pesar de la tranquila confianza que transmitía al hablar en tribunales o debates en clase, Xavier no estaba hecho para ese tipo de foco, donde lo que estaba en juego era real, y las sombras a su alrededor no eran solo accesorios. Se removió en su asiento, intentando ocultar la inquietud que le recorría el pecho. La chaqueta le abrigaba demasiado, el silencio, demasiado fuerte. El avión despegó sin incidentes, y el ascenso inicial fue suave. Pero 20 minutos después, una leve vibración recorrió el fuselaje. No fue suficiente para preocupar, solo una suave turbulencia, de esas que los pasajeros ignoraban mientras tomaban otro sorbo de café o se ajustaban los reposacabezas. Pero Xavier notó algo diferente. Cada pocos minutos, el intercomunicador emitía una extraña ráfaga de estática, seguida de un silencio absoluto. Ningún anuncio, ninguna aclaración, solo el sonido y luego... nada. Nadie más pareció notarlo. Entonces, justo al otro lado de su visión, movimiento. El copiloto, un hombre delgado con el pelo engominado hacia atrás y una leve cicatriz en la sien, salió de la cabina. Avanzó en silencio por el pasillo, deteniéndose a intervalos como si estuviera registrando a la tripulación. Pero al pasar la fila de Xavier, se inclinó hacia un auxiliar de vuelo apostado cerca de la cocina, hablando en voz tan baja que enmascaró la mayor parte de la conversación, salvo una palabra. El chico. Xavier se quedó paralizado. La frase lo atravesó como el hielo.
Giró la cabeza lo justo para vislumbrar la espalda del copiloto mientras desaparecía tras la cortina que separaba el área de servicio. El auxiliar de vuelo que recibió el mensaje, el más joven de los dos hombres con chalecos azul marino, permaneció rígido, con los nudillos blancos al agarrar el asa del carrito de bebidas. Por un segundo, miró a Xavier. Sus miradas se cruzaron, y en ese breve intercambio, Xavier lo leyó con claridad. Miedo. Reconocimiento. Y algo peor, lástima. Su corazón se aceleró. Volvió a mirar sus notas, pero las líneas de la página ya no tenían sentido. Su mente, aguda por la costumbre, empezó a conectar puntos que no encajaban del todo, pero que se negaban a desaparecer. Su hermano Jalen le había advertido indirectamente, en esos crípticos correos electrónicos antes de desaparecer. Si algo pasa, llegará rápido y no llevará uniforme. Los dedos de Xavier se apretaron alrededor de la bandeja. Entonces, desde el otro lado del pasillo, Marcus asintió leve y deliberadamente, apenas un movimiento, pero inconfundible para cualquiera que conociera la señal. Mantente alerta. Xavier lo entendió. El plan no era complicado, pero requería calma. Si se acercaba el peligro, Marcus intervendría. Pero si Marcus alguna vez se veía comprometido, Xavier debía permanecer agachado, sin ser visto, y esperar el protocolo de repliegue. Exhaló lentamente, conectándose con el ritmo de su respiración. Fue entonces cuando la puerta de la cabina se abrió de nuevo. La energía cambió al instante, un cambio brusco en la presión del aire que no tenía nada que ver con la altitud. El capitán Colin Strake salió de la cabina. No hubo ningún anuncio, ninguna actualización del estado del vuelo. Solo el sonido de sus botas sobre la alfombra del pasillo y la calma rígida y deliberada de sus pasos. Su presencia era imponente, no por su rango o estatura, sino porque transmitía algo más. Intención. Llevaba su uniforme impecable, las alas de piloto brillaban contra la tela oscura de su chaqueta. Pero fue su rostro lo que llamó la atención de Xavier, su mandíbula apretada, su expresión tallada en piedra, y sus ojos, fríos y evaluadores, se clavaron en Xavier como una cruz. El piloto se movió lentamente, fingiendo revisar los compartimentos superiores. Saludó a algunos pasajeros con un gesto impasible y luego se giró hacia la fila de Xavier. Xavier no se movió, pero su pulso se aceleró. Strake se detuvo a su lado y lo miró con una sonrisa burlona. ¿Cinturón abrochado?, Swinguió preguntó con unas palabras tan superficiales que se quebraron en cuanto salieron de su boca. Sí, respondió Xavier en voz baja, con un tono cortés pero cauteloso. Bien, murmuró Strake. Sin previo aviso, se agachó y levantó el reposabrazos que separaba a Xavier del asiento vacío. El movimiento sacudió el codo de Xavier con torpeza. El adolescente se estremeció, más por sorpresa que por dolor. No es necesario, dijo Xavier, intentando mantener la voz serena. La sonrisa de Strake se desvaneció. Se inclinó ligeramente, su rostro lo suficientemente cerca como para que Xavier pudiera oler leves rastros de metal y colonia. Hay gente que se cree superior a las normas cuando lleva traje y guarda pequeños secretos, susurró. Las palabras quedaron flotando en el aire como un hilo envenenado. Xavier parpadeó, confundido, inseguro. Disculpe. Pero Strake no respondió. Se irguió y abrió la persiana de golpe con un fuerte chasquido, sobresaltando a los pasajeros cercanos. La ventana está sucia, dijo secamente. El hombre del asiento del otro lado del pasillo se removió incómodo. Otros lo miraron, presintiendo que algo extraño estaba sucediendo, pero sin saber si intervenir. Entonces Strake se inclinó una vez más, esta vez justo al lado del oído de Xavier. Dile a tu supervisor que sé por qué estás en este vuelo. A Xavier se le revolvió el estómago. Antes de que pudiera reaccionar, Marcus se puso de pie. Capitán Strake, basta, dijo Marcus con voz serena pero autoritaria, mirada penetrante y la mano ya cerca de su chaqueta. Strake se giró lentamente, sonriendo con algo oculto, desprecio. Permanezca sentado, dijo el piloto con fingida cortesía, con un tono que se burlaba de la autoridad de Marcus. No va a dirigir este vuelo. Dicho esto, Strake se giró y regresó a la cabina, cerrando la puerta tras él con firmeza. La mano de Marcus flotaba cerca de su costado, donde ocultaba una funda bajo la chaqueta. Su rostro permanecía indescifrable, pero Xavier pudo ver el cálculo en sus ojos.
El intercomunicador volvió a vibrar. Una descarga de estática, luego silencio. Xavier se quedó paralizado, con el eco de las palabras de Strake recorriéndole la espalda. Sus pensamientos daban vueltas. ¿Por qué él? ¿Qué quería decir Strake? ¿Se trataba del archivo cifrado que Yalen había insinuado una vez? ¿Alguien había descubierto algo más de lo que Xavier jamás supo? Al otro lado del pasillo, Marcus se recostó lentamente en su asiento, pero mantuvo una mano apoyada en el reposabrazos, tamborileando con los dedos en un código lento y rítmico que solo conocía su departamento. Puede que los refuerzos ya estuvieran en peligro, pero el protocolo debía seguirse. Cada señal contaba. Afuera, el sol brillaba entre las nubes como si nada pasara. Dentro, la cabina vibraba con una tensión tácita. Xavier no volvió a levantar la vista de su bandeja. Nada bueno empieza con una sonrisa en silencio. Strake caminó por el pasillo lenta, intencionadamente, sus zapatos negros lustrados golpeando la fina alfombra con una marcha rítmica. No habló, no sonrió. En cambio, fingió interés en los compartimentos superiores, tocando un pestillo aquí, moviendo una manija allá, sus ojos desviados con cada movimiento. Pero su destino ya estaba elegido. Y cuando se detuvo en la fila de Xavier Ruiz, no fue por casualidad. ¿Cinturón abrochado? Srenia preguntó Strake, con un tono demasiado ligero, demasiado forzado, como si mostrara amabilidad con la suficiente mordacidad como para resultar inquietante. Xavier asintió, algo cauteloso pero educado. Sí, señor. Strake ni siquiera miró el cinturón. En cambio, bajó la mano bruscamente y tiró del reposabrazos de Xavier hacia arriba sin previo aviso. El metal se encajó en su lugar con un fuerte clic, desequilibrando el codo de Xavier. Su brazo golpeó ligeramente el borde de la bandeja. Xavier hizo una mueca, pero mantuvo la voz serena. No es necesario. La expresión de Strake se ensombreció. Se agachó ligeramente, lo suficiente como para quedar a la altura del rostro de Xavier, e inclinó la cabeza con un movimiento lento y deliberado. Sus ojos, penetrantes y casi demasiado inmóviles, escrutaron el rostro del chico, no con curiosidad, sino con una mirada acusadora. «Hay gente que se cree superior a las normas cuando lleva traje y guarda secretos», murmuró, con un matiz más frío que la amenaza. «Intención». Xavier frunció el ceño, el pulso se le aceleraba. La frase no tenía sentido, no en contexto. ¿Qué normas? ¿Qué secretos? El aire a su alrededor se sentía más tenue. Strake no esperó una respuesta. Sin decir nada más, se inclinó sobre la fila y abrió de golpe la persiana con la palma de la mano. El plástico se levantó bruscamente, enviando un rayo de luz cegadora a la cabina. El repentino movimiento sobresaltó a toda la fila. Los pasajeros de ambos lados se sobresaltaron ligeramente, algunos se giraron para mirar con el ceño fruncido o los ojos entornados. «La ventana está sucia», murmuró Strake, lo suficientemente alto como para que los pasajeros cercanos lo oyeran, pero sin dejar de señalar directamente a Xavier. Su boca apenas se movía al pronunciar esas palabras. El tono, como todo en él en ese momento, era performativo, pero no para los pasajeros. Era una exhibición, y Xavier era el público al que iba dirigido. Xavier se removió incómodo en su asiento. Sus dedos se apretaron contra el borde de la bandeja, con los nudillos blancos. No estaba seguro de qué decir o hacer. La confrontación nunca le había servido de nada, ni en la escuela, ni en las entrevistas, y mucho menos ahora, con tantas miradas y tan poca comprensión de lo que estaba sucediendo. Pero ya no se trataba solo de incomodidad. Esto era algo más. Calculado. Cercano. Entonces Strake hizo algo que le provocó un escalofrío profundo en la espalda a Xavier. Se inclinó, rompiendo la barrera de espacio personal con un susurro silencioso y venenoso, justo al oído del chico. «Dile a tu supervisor que sé por qué estás realmente en este vuelo». Xavier no respondió. No pudo. El corazón le dio un vuelco. ¿Un agente? Desde 2 filas atrás, Marcus Ben observaba el desarrollo del encuentro. Ante ese último comentario, se puso de pie, rápido y controlado. El roce de su chaqueta fue decidido pero no apresurado. Su voz sonó aguda, cortando los murmullos que ya bullían en los asientos cercanos. «Capitán Strake, basta», dijo Marcus en voz baja pero firme, mesurada, pero sin margen de discusión. Strake giró la cabeza hacia el agente lentamente, con una sonrisa pícara extendiéndose por su rostro. «Quédese sentado», dijo sin dudarlo,
una orden casual pero impregnada de desdén. No va a dirigir este vuelo. Su mirada se detuvo un segundo más en Xavier, con un destello de complicidad en los ojos, antes de girar sobre sus talones y regresar por el pasillo. Esta vez no se molestó en fingir que revisaba los compartimentos. Marcus permaneció de pie un instante, con la mandíbula apretada. Examinó la cabina. Los pasajeros susurraban, mirándolo a él y al piloto que se alejaba. Xavier lo miró con los ojos abiertos, en silencio. No necesitaba hablar. Marcus ya había visto suficiente. El agente metió la mano discretamente bajo su chaqueta, rozando con los dedos la caja metálica que estaba dentro. Tocó el localizador de emergencia una vez y luego otra, activando la secuencia que habían practicado antes del vuelo. El dispositivo activaría una alerta silenciosa para la respuesta aérea del Departamento de Justicia, pero lo más importante, le diría a Marcus que lo que ahora temía era cierto. Ya no se trataba de turbulencias, no se trataba de protocolo, ni de coincidencia. Strake sabía algo, y no estaba volando esa ruta con cielos tranquilos en mente. Xavier se recostó en su asiento, mirando la luz brillante fuera de la ventana ahora expuesta. El zumbido del avión continuaba, pero se sentía diferente, como si la tormenta no estuviera afuera, sino adentro, caminando de uniforme y sonriendo con dientes que no llegaban a tocar sus ojos. No se giró hacia Marcus, no dijo ni una palabra, pero el silencio entre ellos era absoluto. Y la tormenta ya estaba en la cabina. Strake se lanzó por el pasillo con la calma calculada de quien ya ha superado la etapa crucial. El silencio de la cabina se rompió cuando, de repente, alargó la mano hacia Xavier. Su mano se cerró alrededor del cuello del adolescente con tanta fuerza que el cuerpo del chico se sacudió hacia un lado. En un instante, Strake golpeó la cabeza de Xavier contra la ventanilla del avión. El sonido, un crujido espantoso de cráneo al chocar contra el cristal, reverberó en el silencio presurizado como un disparo. Un jadeo recorrió la cabina. Una mujer ahogó un grito tras la mano. Un hombre dejó caer su teléfono, conmocionado. La ventanilla no se rompió, pero tembló, salpicando manchas rojas contra la pantalla de plástico, mientras Xavier se desplomaba de lado en su asiento, con un gemido aturdido escapando de sus labios. La sangre empezó a correrle por un lado de la cara, un fino hilo que se abría paso hacia la mandíbula. Antes de que nadie pudiera procesar lo sucedido, Marcus Ben ya estaba de pie. Su cinturón de seguridad golpeó el suelo con un ruido metálico, y su chaqueta se abrió de golpe cuando su mano derecha metió la mano instintivamente debajo. Se movió con precisión, un movimiento fluido que reveló una placa federal y un arma de fuego desenfundada. Su voz, cuando salió, fue controlada pero atronadora. «¡Escolta federal! ¡Aléjense del testigo!». Los pasajeros gritaron confundidos y asustados, algunos agachándose en sus asientos, otros paralizados por la incredulidad. Varios buscaron sus teléfonos, dedos temblorosos alzando cámaras inestables. El zumbido de los motores quedó eclipsado por el rugido del caos que se desató en el pasillo. Strake no se inmutó, soltó el cuello de Xavier, pero no retrocedió. En cambio, giró la cabeza lentamente, con una expresión distorsionada en algo que no era exactamente una sonrisa. Sus ojos ardían, no de pánico, sino de algo más frío, más profundo. Levantó ambas manos en señal de burla, como si se tratara de una pequeña disputa por un café derramado. «No sabes lo que esconde este chico», dijo con la voz cargada de desprecio. «Crees que lo estás protegiendo, pero no es así. Estás protegiendo una mentira». Marcus mantuvo el arma nivelada. Respiraba con regularidad, pero su agarre se había afianzado, con los nudillos blancos por la tensión. El momento se estiró como un elástico, a punto de romperse. Todas las miradas en la cabina estaban fijas en ellos, en el hombre del arma y en el hombre con las manos manchadas de sangre. «Aléjate», repitió Marcus, cada sílaba cortante y precisa. «Ahora». Xavier gimió suavemente, removiéndose en su asiento. Parpadeó una vez, lenta y pesadamente, con la vista nublada. Se llevó la mano débilmente a la sien. El dolor era punzante, un latido que latía al ritmo de los latidos de su corazón. Pero más que el dolor, era la confusión lo que lo aferraba. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? Strake miró al chico y luego a Marcus. Su sonrisa burlona se desvaneció, reemplazada por algo ilegible, resentimiento tal vez, o la certeza de un plan ya en marcha. «No sabes lo que esconde este chico».
Las palabras se repetían en la mente de Marcus como una campana de alarma, pero no las dejó notar. No bajó el arma. Ni siquiera parpadeó. Detrás de ellos, una azafata retrocedió lentamente hacia la cocina, susurrando al intercomunicador con voz temblorosa. Alteraciones en la cabina. Necesitamos. La interrumpió Strake, que finalmente dio medio paso atrás. Soy el capitán de este avión, dijo con la voz más baja, pero no menos intensa. Tú no diriges este vuelo. Marcus se adelantó un poco, lo suficiente como para proteger la figura desplomada de Xavier tras su pierna. No, dijo. Pero acabas de demostrar la clase de hombre que eres. Strake levantó ambas manos, pero no había miedo en sus ojos, solo algo más profundo. Odio. Un odio frío y calculado que brillaba bajo una sonrisa burlona, tan afilada como el filo de un cuchillo. Sus manos flotaban en el aire como en señal de obediencia, pero sus ojos se clavaron en Marcus con el desafío de quien ya se había comprometido con el camino que tenía por delante. El momento se alargó como un alambre, los pasajeros se quedaron paralizados, sin saber si gritar o guardar silencio, con las manos cerca de los cinturones de seguridad, la boca ligeramente abierta por la incredulidad. Strake retrocedió un paso lentamente, soltando una risa silenciosa y sin humor. ¿De verdad crees que esa placa significa algo aquí arriba? Su voz resonó por la cabina con una calma antinatural, impregnada de desprecio, como si desafiara a Marcus a intentar algo. Marcus no se inmutó. Su arma seguía apuntando justo debajo de la caja torácica de Strake, firme y segura. Pero en su pecho, Marcus sintió que el latido de su corazón se aceleraba, acelerándose. Esto no era una crisis nerviosa ni una venganza personal. Era premeditado. Algo mucho más deliberado se estaba gestando, y ya estaban en medio de ello. No tenía tiempo para pensar. Xavier gimió a su lado, encorvado, con un fino hilo de sangre que le corría desde la sien hasta el cuello de la chaqueta. Su respiración era superficial, irregular. Marcus señaló con la cabeza al tripulante más cercano, un joven azafato, de cabello rubio empapado en sudor, con la mirada moviéndose entre el agente federal armado y el piloto sonriente. «Traigan un botiquín ahora», ordenó Marcus con voz entrecortada pero urgente. El azafato dudó. Su mirada se dirigió a Strake, quien no se había movido, ni parpadeado. Simplemente permanecía allí, con las manos en alto, y esa sonrisa, una sonrisa que indicaba que sabía quién aún tenía el control. «¡He dicho ahora!» «Srenia», ladró Marcus. Eso fue todo. El azafato se tambaleó hacia atrás, chocando con un carrito de bebidas antes de desaparecer hacia la cabina delantera. Strake lanzó una última mirada a Xavier, y en esa mirada había algo personal, algo específico. Luego, sin decir palabra, se giró, regresó tranquilamente a la cabina y cerró la puerta tras él. El seguro encajó como una trampa al activarse. Marcus bajó el arma lentamente, pero no la enfundó. La energía en la cabina había cambiado por completo. Todos los pasajeros estaban alerta. Los susurros se extendían, los dedos temblaban, mientras levantaban los teléfonos para grabar. Algunos miraban a Marcus con los ojos muy abiertos, otros dirigían sus cámaras discretamente hacia la puerta de la cabina. El zumbido sordo de los motores se acompañaba de una creciente sensación de temor. Marcus se movió rápidamente, arrodillándose junto a Xavier. Inclinó suavemente la cabeza del chico, haciendo una mueca al ver la hinchazón que se formaba justo encima de su ceja. «Quédate conmigo», dijo Marcus, con la voz más suave y las manos firmes a pesar del torbellino que le invadía las entrañas. Xavier parpadeó, pero no podía concentrarse. ¿Qué fue eso?» «Srenia», murmuró, arrastrando las palabras. «Conmoción cerebral», murmuró Marcus, más para sí mismo que para nadie. Posiblemente peor. Metió la mano en su chaqueta y sacó un dispositivo delgado y rectangular. Su unidad de comunicación encriptada. Abrió el panel lateral con el pulgar, presionó 2 teclas y comenzó a escribir un código de socorro. Protocolo negro. Una señal silenciosa se disparó directamente a los sistemas de monitoreo aéreo del Departamento de Supervisión Judicial. Debería haber activado los protocolos de escalada inmediatos, incluyendo comunicaciones seguras con bases aéreas cercanas y la alerta roja para la aeronave. Pero Marcus sabía que no debía dar por sentado que la caballería llegaría pronto. Porque este no era un incidente casual. Strake sabía quién era Xavier, le había hablado con intención,
con conocimiento y con veneno en la voz. La mente de Marcus corría a mil. Abajo, sin que Marcus lo supiera, otro guión ya se estaba desarrollando. En una sala de servidores segura, bajo la oficina de mantenimiento de la pista este de Gravenport, se había registrado un registro de mantenimiento apenas 20 minutos antes del despegue. Marcaba Marcus Ben, amenaza interna potencial, en el manifiesto de vuelo. El registro estaba firmado con un código de anulación de nivel 3. Uno al que solo los agentes federales deberían haber tenido acceso. Eso significaba que alguien lo había plantado. Alguien poderoso. De vuelta en la cabina, la voz de Xavier tembló. ¿Por qué yo?», preguntó con los dedos temblando débilmente cerca del cierre del cinturón de seguridad. «¿Qué hice?». Marcus miró al chico de 17 años, que apenas se mantenía en pie, y vio no solo a un testigo, sino a un objetivo. Un chico cuya vida se había convertido en una llave en la cerradura de otra persona. Apretó el reposabrazos del asiento y dijo: «Creen que sabes algo que no deberías saber, y alguien de muy alto rango no quiere que hables». Strake se inclinó hacia la consola de la cabina y accionó un interruptor oculto bajo el control del acelerador. Una estrecha luz roja parpadeó, proyectando un tenue brillo sobre los diales. Se llevó un pequeño micrófono a los labios y susurró: «Aquí Ghost Hawk. Confirmado apagón en 47 minutos. Una pausa. Luego estática. Confirmado», respondió una voz al otro lado, baja y metálica. «El objetivo de carga no debe llegar a Calden». La señal se cortó al instante. Strake se recostó en su silla con una sonrisa hueca, como si ya hubiera ganado la partida. Mientras tanto, en la cabina, los instintos de Marcus Ben se activaron como un reloj. Sus dedos se aferraron al reposabrazos de tela junto a Xavier, sus ojos escudriñando a la tripulación, los pasillos, los pasajeros. Xavier se desplomó en su asiento, con una mano apretada contra la sien, donde la sangre había empezado a coagularse. Pero no se había detenido. Respiraba superficialmente, pero su mirada, asustada, sí, estaba alerta. Marcus metió la mano bajo el asiento de Xavier y lo ayudó a reclinarse con cuidado. Se movió con serena precisión, pero en su pecho, el corazón le latía como un tambor de guerra. Volvió a observar a la tripulación. Uno de los auxiliares de vuelo más jóvenes, delgado, de 25 años, con la mirada demasiado fija, permanecía rígido cerca de la cocina, sosteniendo una bandeja que nadie había ofrecido. Otro, un hombre de cabello oscuro y mandíbula cuadrada, se movía nerviosamente mientras preparaba el carrito. Ninguno de los dos miraba a Marcus a los ojos. Luego estaba el tercer miembro de la tripulación mayor, con vetas plateadas en las sienes y hombros rectos. Llevaba su uniforme como si significara algo. Su etiqueta decía Garrison. Al acercarse con una botella de agua, se detuvo y golpeó 2 veces la bandeja metálica con el bolígrafo. Deliberado, rítmico. Marcus no se inmutó, pero su atención se centró por completo en él. Código. Alianza. Se inclinó ligeramente hacia un lado en voz baja. ¿Cuántos? Los labios de Garrison apenas se movieron. 2 tripulantes, un pasajero, Nan QTETI. Marcus no reaccionó, pero su mente lo trazó al instante. Esa fila estaba demasiado cerca para su comodidad. Xavier, todavía aturdido, parpadeó hacia Marcus y susurró con voz ronca: «¿Qué quiso decir con lo que estoy escondiendo?». Marcus hizo una pausa. No era el momento, pero podría no haber otro. Se arrodilló junto al asiento de Xavier, con una rodilla en el suelo, y sostuvo la mirada del chico con silenciosa urgencia. «Tu hermano no desapareció sin más. Envió un último archivo. Nadie supo a dónde fue, hasta que revisamos los registros de distribución cifrados». Dudó. «Tu nombre estaba ahí, incrustado en una cadena de fecha y hora, tu cumpleaños». Xavier se quedó boquiabierto. «Pero nunca vi nada». «Creen que lo hiciste», dijo Marcus. «O que podrías. Eso es suficiente para convertirte en una amenaza». Xavier apartó la mirada, como si intentara desaparecer en el asiento. «¿Así que están dispuestos a estrellar un avión para impedirme hablar?» «Sí». Marcus no lo edulcoró. «Y ahora se han puesto furiosos». Al otro lado del pasillo, Garrison se acercó de nuevo con el pretexto de revisar los cinturones de seguridad. Al inclinarse cerca de Marcus, le ofreció una servilleta. Dentro había una pequeña tarjeta llave doblada. «Anulación de cabina», dijo en voz baja.
Manual secundario. Código antiguo. Tienes una oportunidad. Marcus la cogió y la guardó en su bolsillo interior sin romper el contacto visual. Garrison se alejó, retomando su papel como si nada hubiera pasado. La tensión inundó la cabina como humo invisible. Marcus la notó. El aire había cambiado, demasiado denso, demasiado silencioso. El avión volaba a 36.000 pies, pero se sentían como si estuvieran atrapados en una caja sellada con un reloj en marcha escondido, en algún lugar que no podían ver. Volvió a mirar a Xavier, observando cómo los dedos del chico se apretaban en un puño, con los labios pálidos. ¿Aguantas? Xavier logró asentir. Apenas. No tendrás que hacerlo por mucho más tiempo, dijo Marcus. Deslizó una mano por la funda de su placa, mientras la otra descansaba sobre la pequeña arma de fuego que llevaba atada al costado. Sobre ellos, un sordo sonido metálico indicó que la señal del cinturón de seguridad volvía, un gesto innecesario de Strake, destinado solo a suprimir el movimiento. Con el rabillo del ojo, Marcus vio al hombre del asiento 4D mirar hacia la puerta de la cabina. Un segundo demasiado largo. Están a punto de hacer su movimiento, susurró Marcus, con la mirada fija al frente. Así que yo hago el mío. Se levantó de su asiento lenta y tranquilamente, como si se dirigiera al baño, sin movimientos bruscos. A cada paso, sentía la tarjeta de acceso arder en su chaqueta como si tuviera pulso propio. Se acercó a la cabina, deteniéndose brevemente ante el panel. Estaba oculto tras un pestillo cerca del marco de la puerta. Con un vistazo rápido para asegurarse de que nadie lo observaba demasiado, Marcus deslizó la tarjeta en la ranura del lector. La luz parpadeó. Roja, luego verde. Marcus flexionó los hombros y susurró, casi para sí mismo. A veces, la única salida es a través de la tormenta. Marcus presionó la llave de anulación en el panel junto a la puerta de la cabina. La luz roja parpadeó una vez. Luego se volvió verde con un suave timbre que era casi demasiado bajo para oírse por encima del zumbido de los motores. No hubo tiempo para dudar. Sacó su arma, quitó el seguro y murmuró por encima del hombro. «Tápate los oídos». Xavier, ya desplomado y ensangrentado en su asiento, obedeció sin decir palabra, estremeciéndose cuando Marcus levantó la bota. Con una sola y contundente patada, la puerta se abrió de golpe. Strake esperaba. Se quedó de pie al borde de la cabina con un pie bien abierto y una pistola de bengalas agarrada con fuerza en ambas manos. Su uniforme estaba desaliñado, el sudor le brillaba en las sienes, sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y determinación. La pistola de bengalas no apuntaba a Marcus, sino al panel de instrumentos que tenía detrás, el cerebro del avión. «Da un paso más», advirtió Strake con la voz tensa y quebrada, «y freiré a este pájaro en el aire». Marcus no se inmutó. Su arma seguía apuntando al pecho del hombre, con los brazos firmes a pesar del rugido de adrenalina que corría por sus venas. «Tú también morirías», dijo con voz serena. Strake frunció el labio. «Ya estoy muerto», espetó. «¿Crees que estás protegiendo a un niño inocente? Es parte de ello. Su familia es corrupta. Siempre lo fue». Una oleada de calor recorrió la columna vertebral de Marcus. La forma en que Strake hablaba no era solo locura, era algo personal. «Este chico no eligió nada de esto», dijo Marcus, en tono bajo y cortante. «Pero tú elegiste convertirte en un criminal con alas». Strake no respondió. Sus manos temblaron. En un instante, la pistola de bengalas giró bruscamente, apuntando ahora al pecho de Marcus. Antes de que Marcus pudiera moverse, el gatillo se accionó con un clic metálico. La bengala siseó, un rayo brillante y abrasador que atravesó el estrecho espacio como un rayo. Marcus se retorció. Se impactó contra el borde de su chaleco, estallando contra él con un destello y una lluvia de chispas. La tela ardió, pero él se mantuvo erguido, apretando los dientes por la quemadura. Se abalanzó. Los dos hombres chocaron con fuerza, estampándose contra la pared de la cabina. El hombro de Marcus se estrelló contra el borde de un panel de control. Strake rugió, blandiendo la pistola de bengalas vacía como un martillo. Le dio a Marcus en el cuello, dejándolo sin visión por un segundo. Pero Marcus aguantó, luchando por controlarse. Un codo de Strake le dio en las costillas y se estrellaron contra el asiento del piloto. El avión se estremeció violentamente. Las luces de advertencia parpadearon en la consola.
Uno a uno, los sistemas de piloto automático se desactivaron con alertas apagadas y sonoras. El avión se inclinó ligeramente hacia la derecha. Los pasajeros gritaron a lo lejos. Las luces del pasillo parpadearon, proyectando sobre ambos hombres una luz artificial y pulsante. Xavier se tambaleó hasta ponerse de pie frente a la puerta de la cabina, agarrándose el costado, donde su camisa estaba empapada de rojo. Su visión se duplicó, pero lo vio todo. Marcus y Strake enfrascados en una lucha brutal, extremidades volando, puños martillando, ninguno cediendo terreno. «Marcus! Component placement», gritó Xavier con la voz ronca. Pero Marcus no pudo responder. Strake luchó como un hombre que no tenía nada que perder. Arañó los ojos de Marcus, con saliva escurriendo de sus labios mientras gruñía y maldecía. Lanzó puñetazos salvajes, intentando obligar a Marcus a retroceder hacia la puerta. Pero Marcus estaba entrenado para esto. Absorbió los golpes, esperó el momento oportuno y luego le dio un codazo directo en la mandíbula a Strake con un crujido que resonó más fuerte que las alarmas. Strake se tambaleó, aturdido. Marcus se movió rápido, lo derribó de lleno, empujándolo hacia atrás contra el panel de control. Saltaron chispas al aplastarse los botones bajo la fuerza. El yugo se sacudió hacia adelante, haciendo que el morro del avión cayera ligeramente. Los motores rugieron, la cabina se inclinó, objetos sueltos se deslizaron hacia la parte delantera del avión. En ese preciso instante, Garrison irrumpió por la cortina de servicio hacia la cabina, con el rostro pálido de alarma. No hizo preguntas. Se dejó caer en el asiento del copiloto, agarró el yugo y comenzó a nivelar el avión. Fuera de las ventanas, las nubes pasaban rápidamente. El cielo temblaba. Strake intentó resistir de nuevo, pero Marcus finalmente lo inmovilizó, presionando con fuerza su antebrazo contra su garganta. «Estás acabado», siseó Marcus. Pero Strake, con sangre filtrándose por la comisura de sus labios, se limitó a sonreír. «No, tú estás acabado». Su mano se dirigió a la parte inferior de la consola. Un pequeño dispositivo negro parpadeaba en rojo bajo los paneles, oculto, inadvertido hasta ese momento. Los dedos de Strake lo rozaron. Marcus le agarró la muñeca. «¿Qué es eso?» Strake rió. «A prueba de fallos. Ni siquiera lo sabes, ¿verdad? No se trata de ningún testigo. Este avión es un mensaje». Marcus apartó el brazo y arrancó el dispositivo. Vibró en su agarre, cálido y activo. «Acabas de emitir tu sentencia de muerte», murmuró Strake. Marcus se giró y le lanzó el dispositivo a Garrison. «Aíslalo. No dejes que se sincronice con nada más». Garrison lo atrapó y lo metió en una bolsa de mantenimiento forrada de plomo. Le temblaban las manos, pero su voz era firme. «El piloto automático está desconectado. Tengo el control por ahora, pero necesitamos ayuda». Marcus exhaló con fuerza, con la frente cubierta de sudor. Volvió a mirar a Xavier, que se preparaba en la puerta, con la mirada fija en la caótica escena, el rostro pálido pero decidido. «Aún tenemos espacio aéreo», dijo Marcus, con voz tranquila, mesurada. «Pero nadie vendrá a menos que hagamos ruido». Xavier no dudó. Dio un paso adelante, inestable pero desafiante. «Entonces gritaremos tan fuerte que temblará el suelo». Cada segundo en el aire era ahora una apuesta a la muerte. Si ese momento te hizo hervir la sangre y te dolió el corazón, no te quedes callado. Suscríbete y hazte miembro, porque oponerte a la brutalidad es como protegemos a los inocentes. Strake luchó como un hombre sin nada que perder. Sus ojos eran salvajes, inyectados en sangre, el tipo de mirada que te hacía dudar, no por miedo, sino porque podías sentir que ya había cruzado una línea de la que nunca volvería. Marcus apretó los dientes cuando Strake lo estrelló contra el panel lateral de la cabina, haciendo vibrar una hilera de interruptores. Saltaron chispas en el aire desde un relé de control desalineado. Su brillo naranja iluminó brevemente el rostro contorsionado del piloto. «¡Suéltame!», ladró Marcus, clavándole un rodillazo en las costillas. El golpe fue duro. Strake se dobló por medio segundo, pero solo la mitad. Se incorporó de golpe, como un resorte, arañando el chaleco de Marcus y agarrando el arnés de comunicaciones que llevaba al hombro. Los dos hombres forcejearon cerca de la consola principal, intentando controlar el reducido espacio. El altímetro bajó ligeramente al sacudir el yugo. La voz de Garrison resonó por el intercomunicador desde fuera de la cabina tensa.
Manténgalo firme, solo manténgalo firme. Marcus no tuvo tiempo de responder. Strake se abalanzó de nuevo, mostrando los dientes, golpeando con el hombro el abdomen de Marcus, empujándolo contra la consola. Marcus gruñó al quedarse sin aliento. Pero esta vez no solo absorbió el golpe, sino que aprovechó el impulso. Con un arranque de fuerza, Marcus giró el torso y levantó el codo con fuerza, estrellándolo contra la mandíbula de Strake. Un crujido sordo resonó en la estrecha cabina. Strake se tambaleó, aturdido, y Marcus no esperó. Se abalanzó hacia adelante, inmovilizándolo contra el asiento, con una mano presionando su hombro y la otra sacando las esposas de su cinturón. «¡Estás acabado!», gruñó Marcus, con la respiración entrecortada y la mirada penetrante. Pero incluso inmovilizado, Strake no dejó de luchar. Esbozó una sonrisa, una expresión torcida y cómplice, y levantó la mano izquierda lo justo para presionar contra la parte inferior de la consola de la cabina. Sus dedos encontraron un dispositivo negro y rectangular sujeto con cinta adhesiva industrial desgastada. El LED rojo parpadeó rítmicamente. A Marcus se le heló la sangre. Lo reconoció al instante. No era un inhibidor cualquiera. Era un disruptor de señales con sistema de seguridad, capaz de cortar frecuencias de comando específicas y activar respuestas remotas si se manipulaba. Y peor aún, si la señal que lo alimentaba se silenciaba, se iniciaría una secuencia preestablecida. La altitud, la presión de oxígeno, posiblemente incluso la mezcla de combustible, todo podría verse comprometido. «No», susurró Marcus, con la voz apagada por la comprensión. «No se trata solo de un testigo», dijo Strake con voz áspera, con el rostro a centímetros del de Marcus. «Es una orden de purga. Este avión es un mensaje». Marcus no lo dudó. Arrancó el dispositivo con una mano, manteniendo a Strake sujeto bajo su peso, y le colocó las esposas en las muñecas con la otra. El metal tintineó, áspero y definitivo. «Entonces cambiemos el mensaje». Detrás de ellos, la puerta de la cabina seguía entreabierta. Las luces exteriores parpadearon y la silueta de Garrison pasó junto a la ventanilla abierta de la cabina, con los dedos blancos en el timón mientras estabilizaba el avión. El avión se había desviado ligeramente durante el forcejeo, y Garrison tuvo que concentrar toda su atención en retomar el rumbo. «¿Garrison, estado?» «Component placement», preguntó Marcus con voz ronca pero clara. «Piloto automático desconectado. Manual en espera. Pero estamos perdiendo tiempo. Necesitamos ayuda. Estoy desviando la ruta». Marcus asintió con tristeza. Podía oír el crujido del avión respondiendo a la sutil corrección de cabeceo. El cielo afuera se había oscurecido, ya sea por el descenso de altitud o por el creciente sistema de tormenta que esperaban evitar. De fondo, las campanas de emergencia parpadeaban en ámbar. Marcus se giró hacia Xavier, quien se había sentado justo afuera de la cabina. La sangre le corría por la sien, y se cubría la cabeza con un paño, con los ojos aturdidos pero brillando de claridad. «¿Estás aguantando?», swingueó Marcus, moviéndose rápidamente a su lado. Xavier hizo una mueca, pero asintió. «Apenas. Pero sigo aquí». Marcus metió la mano en el compartimento de emergencia sobre la cabina y sacó un paño, presionándolo suavemente contra la herida de Xavier y luego sujetándolo con una gasa. El chico tenía la piel fría por el sudor, pero su mirada permaneció firme. «Aún tenemos espacio aéreo», dijo Marcus, poniéndose de pie de nuevo. «Pero nadie vendrá a menos que hagamos ruido». Xavier lo miró con la mandíbula apretada, la sangre secándose contra su mejilla. Sostuvo la mirada de Marcus un instante, y algo en su expresión cambió. La determinación reemplazó a la confusión, la determinación se impuso al miedo. «Entonces gritaremos tan fuerte que temblará el suelo. La justicia no aterriza a menos que alguien accione los frenos». El parpadeo de las luces de la cabina no era aleatorio. Los ojos de Marcus Ben se dirigieron rápidamente a las bombillas del techo que parpadearon una vez, se atenuaron y luego volvieron a la normalidad. Pero algo en ese parpadeo no era eléctrico. Fue deliberado, calculado. Sus instintos se agudizaron, perfeccionados tras años de operaciones encubiertas. No eran turbulencias, eran sabotaje. Sus dedos recorrieron rápidamente el panel de comunicaciones de respaldo junto a la cabina, marcando su código federal de anulación de 6 dígitos con precisión experta. Un tono de confirmación bajo le siguió, seguido de un parpadeo brusco en la pantalla.
Ping de emergencia del dojo iniciado. En tierra, a cientos de kilómetros de altura, los operadores de radar que monitoreaban el espacio aéreo nacional se detuvieron en medio de la conversación cuando el ping impactó su pantalla como un rayo. En rojo intenso, el vuelo 917 fue reclasificado. Transporte protegido. Amenaza hostil detectada. Sin dudarlo, alertaron a la unidad de Comando 12. El expediente del caso acababa de estallar. Mientras tanto, dentro del avión, la calma se desvanecía. En la fila 4D, el hombre al que Garrison le había indicado antes permanecía en silencio. Alto, delgado y modesto, con su traje gris oscuro a medida, había permanecido en silencio durante todo el vuelo, un modelo de compostura. Ahora, sin mirar a nadie a los ojos, metió la mano en su equipaje de mano, debajo del asiento, y sacó un pequeño dispositivo rectangular negro, plano y sin ninguna marca, salvo por una única franja roja que recorría la parte superior en diagonal. Su pulgar flotó, y luego presionó el único interruptor con una firme certeza. Desde debajo de la panza del avión se despertó un leve zumbido mecánico. No era fuerte, solo lo suficientemente presente como para sentirlo, no para oírlo. Una vibración recorrió el suelo, sutil y extraña. No eran turbulencias, no eran las condiciones meteorológicas, era algo más. Marcus se giró lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Garrison al otro lado del pasillo. «Eso no fueron turbulencias», murmuró. Luego, más fuerte, con urgencia gritó, «¡Garrison, a por él!». El pasajero de la fila 4D no esperó. Como una chispa que se seca, salió disparado de su asiento y corrió por el pasillo hacia la parte trasera del avión. Los pasajeros gritaron, algunos saltando para apartarse, otros paralizados en sus asientos. Su hombro golpeó un carrito de bandejas, haciéndolo girar contra la pared con un ruido metálico. Marcus ya lo perseguía, corriendo entre rostros asustados y manos aferradas. «¡Muévete! ¡Agente federal!», swingó, saltando por encima de un reposabrazos mientras el hombre giraba bruscamente hacia la cocina trasera. Tras ellos, el caos crecía. Los pasajeros gritaban. Alguien pulsó el botón de llamada repetidamente, con el agudo timbre resonando. Garrison agarró el intercomunicador y gritó al sistema, «Permanezcan sentados, mantengan la calma». Pero la calma se había esfumado. En la parte delantera de la cabina, Xavier luchaba por incorporarse. Su camisa estaba manchada de rojo carmesí en el hombro, y la sangre corría por la sien donde Strake lo había golpeado contra la ventana. Tenía el pulso acelerado. Su visión se tambaleaba, pero a través de la niebla divisó la chaqueta de Marcus en el asiento junto a él, medio desabrochada tras la persecución. Sus dedos se movieron instintivamente. Un destello metálico se hundió en el forro interior, la segunda arma de Marcus, más pequeña, compacta, más ligera. Xavier dudó. No estaba entrenado, no era fuerte, no estaba listo. Pero nada de eso importaba. Su mano se cerró sobre la empuñadura. Estaba fría, sólida, viva. La metió en el bolsillo interior de su blazer. El peso lo afianzó. A su alrededor, los pasajeros seguían susurrando, los teléfonos alzados, la incertidumbre se sentía en el aire. Se quedó quieto un momento, respirando con dificultad. Su mente daba vueltas, entre el miedo y la determinación. Si vienen a por mí. Una sacudida recorrió el suelo. Algo se movió. Podía sentirlo. En algún lugar debajo de ellos, un mecanismo oculto se había activado. Una amenaza oculta en el fuselaje del avión. En la parte de atrás, el hombre trajeado abrió de golpe la puerta trasera de servicio, activando una alarma de baja presión. Las alarmas parpadearon silenciosamente en un panel cercano. Marcus lo alcanzó justo cuando el hombre buscaba una palanca, posiblemente relacionada con la descompresión manual. El agente lo derribó en seco, y ambos se estrellaron contra los armarios de la cocina en un choque brutal. Volaron los puños. El hombre luchó como un profesional, eficiente, sin piedad. Un rodillazo en las costillas de Marcus, un codazo en la barbilla. «¿Quién te envió?», gruñó Marcus apretando los dientes, sujetando la muñeca del hombre contra el suelo. El hombre escupió, con el aliento caliente por la furia. «Los mismos que enviaron tu carta de ascenso». Esa frase lo golpeó como un témpano de hielo. Marcus dudó, aturdido. Esto no era solo una misión clandestina. Esto era más profundo, interno. En los segundos de distracción, el hombre se liberó de un tirón, buscando el bolsillo de su abrigo. Marcus detectó el movimiento y golpeó con fuerza,
impactando su puño en la mandíbula del hombre. El atacante se desplomó, aturdido pero respirando. La voz de Garrison crepitó por el intercomunicador. «Marcus, encontré algo debajo del suelo, cerca de la unión de la válvula de presión. Está cableado. El temporizador está programado para activar la descompresión de la cabina en 8 minutos. Iban a matar a todos y culpar al piloto por un error». «Asegúrenlo», swingó Marcus, arrastrando al hombre inconsciente hacia los ganchos de seguridad de emergencia cerca del baño. «Necesitamos ese dispositivo intacto». Garrison no lo dudó. Abrió la escotilla, revelando un módulo metálico toscamente fijado que parpadeaba con una luz roja tenue. Los cables se enrollaban en el sistema de presión. Buscó su cortador aislado, respirando con dificultad mientras el sudor le corría por la frente. Un movimiento en falso y la cabina estallaría en pleno vuelo. Mientras tanto, en la parte delantera, Xavier miraba la pantalla de navegación justo al otro lado de la cortina. Un destello en el mapa le llamó la atención, una segunda aeronave, sin indicativo, solo un pequeño parpadeo, acercándose, se le encogió el estómago. Marcus regresó al frente justo cuando Xavier gritó con voz tensa: «¡Nos siguen!». Marcus se inclinó sobre la pantalla. El punto ganaba altitud rápidamente, cortando diagonalmente hacia su trayectoria aérea. «No es casualidad», susurró Marcus. Utilizó el filtro del radar. Ningún transpondedor registrado. Ninguna llamada de emergencia. Y entonces, la señal cambió. La aeronave que se acercaba emitió de repente un código médico de emergencia. Una falsa señal de socorro para justificar su presencia. Marcus apretó la mandíbula. «Están enviando a limpiar. Tenemos menos de 10 minutos antes de que ese avión esté visible». Xavier levantó la vista, mareado pero con la mirada clara, con la voz firme a pesar de todo. «Dime que recuerdas algo del archivo de tu hermano, cualquier cosa». Xavier dudó, entrecerrando los ojos como si viera algo en su memoria, no solo con la vista, sino con un propósito. «Recuerdo un nombre», dijo lentamente. «Y no es una persona, es un edificio. Si vienen a por mí, no me voy en silencio». Marcus estrelló al hombre trajeado contra el marco de la puerta del baño. El borde metálico afilado vibró por la fuerza del impacto. El hombre gruñó, pero no vaciló. Su codo se balanceó hacia atrás con precisión experta, golpeando a Marcus en el pómulo. La fuerza hizo que Marcus se tambaleara a medio paso, pero se recuperó rápidamente, clavándole el hombro en el torso y aplastándolo contra la pared. Las luces de la cocina parpadeaban sobre ellos, proyectando sombras que danzaban a lo largo del estrecho pasillo. El aroma a filtros de café quemados se mezclaba con el penetrante olor a desinfectante. Las bandejas cayeron al suelo con un ruido metálico y un carrito de bebidas rodó ligeramente mientras el avión ajustaba altitud. El rugido de los motores, normalmente distante, ahora resonaba en los oídos de Marcus como una advertencia. El hombre era rápido, demasiado rápido. Cada movimiento era preciso, calculado, no como un saboteador desesperado, sino como alguien entrenado para estas situaciones. Un puñetazo profundo en las costillas de Marcus lo hizo jadear, pero respondió con un brutal rodillazo en el estómago del hombre, y luego lo obligó a pasar el antebrazo por la garganta. «¿Quién te envió?», gruñó Marcus, con la respiración entrecortada, la voz baja y llena de furia. El hombre sonrió a pesar del estrangulamiento, con los ojos brillando con algo más oscuro que el desafío. «Los mismos que te enviaron la carta de ascenso», dijo con voz áspera. Marcus se quedó paralizado por una fracción de segundo. Las palabras lo impactaron como un segundo golpe. Más frío, más profundo. No era un freelance, ni siquiera era un simple encubrimiento. Era interno, autorizado, integrado, orquestado. Se le heló la sangre. La distracción le pasó factura. El hombre se retorció de repente, soltándose del agarre de Marcus y empujándolo contra la pared opuesta. Un extintor cayó al suelo con un ruido metálico. Forcejearon, trabados en una maraña de codos y puños. Marcus logró meter la rodilla entre ellos y empujarse, recuperando finalmente el control. Con una oleada de fuerza, volteó al hombre y lo inmovilizó contra el suelo, con un brazo a la espalda. Desde su costado, Marcus le arrancó las esposas y las ajustó con firmeza. El hombre no se resistió. Simplemente permaneció inmóvil, respirando con dificultad, con la mirada fija hacia arriba con serena certeza. Ese silencio inquietó aún más a Marcus.
Lo tengo asegurado, gritó Marcus por su micrófono de solapa. Su voz se quebró por la adrenalina, pero la urgencia no había disminuido. En ese momento, la voz de Garrison llegó por el canal, tensa y sombría. Lo encontré, dijo. Panel inferior. Equipo de control de presión. Está activo. Iban a forzar la descompresión, para que pareciera un error del piloto. A Marcus se le encogió el estómago. ¿Puedes desarmarlo? Puedo aislarlo, respondió Garrison. Dame 60 segundos. Marcus se volvió hacia el hombre en el suelo. Ibas a matar a todos a bordo solo para borrar a un testigo. El hombre no respondió. Solo sonrió levemente, como alguien que ya había aceptado el precio. En la cabina principal, los pasajeros estaban paralizados, algunos llorando en silencio, otros agarrando los brazos de los asientos con los puños apretados. El intercomunicador llevaba mucho tiempo en silencio. La tensión llenaba el vacío como la presión antes de una tormenta. Cerca de la parte delantera, Xavier estaba sentado erguido en el asiento de la cabina, con un paño sobre la cabeza. Su visión se nubló ligeramente, pero se concentró en la pantalla de navegación. El nuevo rumbo que Garrison había introducido parpadeaba constantemente, pero un símbolo desconocido ahora pulsaba en el radar. Un objeto que se movía rápidamente. Una segunda aeronave. A Xavier se le hizo un nudo en la garganta. «Nos siguen», susurró sin estar seguro de haberlo dicho en voz alta. Al instante siguiente, Marcus volvió a la cabina. Se inclinó sobre Xavier, examinando el radar. Un pequeño y rápido destello, acercándose desde el cuadrante izquierdo. No estaba en una ruta comercial. No había código de transpondedor que lo identificara. Maldijo por lo bajo. «Están enviando a limpiar». Marcus comunicó por radio a Garrison. «¿Cuál es el estado de la plataforma de presión?» «Contenida y aislada», respondió Garrison. «Pero lo que sea que nos esté siguiendo, no está aquí para ayudar». Marcus se giró hacia Xavier, arrodillado a su lado. Su tono se suavizó, pero la urgencia aún se palpaba. «Tenemos menos de 10 minutos antes de que ese pájaro esté a la vista. Dime si recuerdas algo del archivo de tu hermano. Cualquier cosa. Incluso un nombre». Xavier cerró los ojos. Su respiración se estabilizó, concentrándose no en el dolor de cabeza, ni en el creciente ruido del caos fuera de la cabina, sino en el recuerdo del portátil de su hermano. Se lo habían llevado, lo habían borrado, pero quedaba un fragmento. Ahora lo veía con claridad, garabateado en una nota adhesiva, enterrado bajo carpetas de guiones de juicios simulados. «Recuerdo un nombre», susurró Xavier. «Y no es una persona, es un edificio». El radar volvió a sonar. Un tono agudo y repetitivo rompió el silencio de la cabina como la campana de alarma de un barco que se hunde. Marcus Ben se inclinó sobre el panel, entrecerrando los ojos al ver el punto cada vez más cerca. El jet privado emitía una señal de emergencia, con la señal marcada como Med Rescue 119. Debería haber sido tranquilizador, no lo era. «Están fingiendo», murmuró Marcus con la voz baja y tensa. Garrison, sentado en el puesto del copiloto, con las manos aún firmes en los controles, miró de reojo. «¿Estás seguro?» «Seguro». Marcus tensó la mandíbula. «Una cobertura clásica. Si ese avión se pone a la vista, pueden alegar que están aquí para ayudar, pero lo que realmente harán es terminar el trabajo». Al otro lado del parabrisas, el cielo se extendía en todas direcciones, limpio y tranquilo, pero bajo el silencio, el peligro acechaba con cada parpadeo del monitor. En la cabina, tras ellos, Xavier estaba sentado contra el mamparo, con una toalla ensangrentada apretada contra la sien. Su visión se había aclarado, pero sus pensamientos corrían a mil. No se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de hacerse oír, antes de que alguien pudiera silenciarlo para siempre. Marcus pulsó el botón de anulación de emergencia en el panel de comunicaciones. Un zumbido distorsionado respondió. «Fuerte Valen, soy el agente Marcus Ben», dijo, pronunciando cada palabra con claridad. «Estamos bajo ataque interno activo a bordo del vuelo 917. No autoricen aproximación de aeronave secundaria. Repito, denieguen autorización al jet de cola ID Alfa Julieta 12. Solicito bloqueo inmediato del espacio aéreo y asistencia». Por un segundo nada. Luego se oyó estática, seguida de una respuesta que le heló el aire en los pulmones a Marcus. «Negativo para anulación», respondió una voz monótona.
Jet identificado como nave de rescate médico. Autorización concedida para ayuda de proximidad. La mano de Marcus se apretó en un puño, sus nudillos blancos contra el panel del acelerador. Ellos también están en el sistema, murmuró con amargura. Los dedos de Garrison se congelaron en el mando. ¿Quieres decir que Baylen está comprometido? ¿O alguien por encima de ellos está moviendo los hilos? Respondió Marcus. Estamos volando a ciegas, y ahora tenemos a un lobo con uniforme de médico pidiendo acercarse. Un instante de silencio los separó. Entonces, desde atrás, una voz irrumpió, tranquila pero decidida. Déjame hablar. Marcus se giró. Xavier estaba de pie, apoyándose contra la pared con una mano. Tenía el rostro pálido, pero había claridad en sus ojos. Un fuego encendido por un propósito. ¿Con quién? Srenia preguntó Marcus. Xavier sostuvo su mirada sin pestañear. Con todos. Marcus lo observó con el corazón palpitante. El chico apenas había sobrevivido a una herida en la cabeza. ¿Ahora quería grabar en el aire en un cielo donde los enemigos ya habían intentado derribarlo? ¿Sabes lo que eso significaría? Srenia preguntó Marcus. Xavier asintió lentamente. Si están interfiriendo canales, plantando identificaciones y falsificando balizas de emergencia, entonces lo controlan todo desde tierra, lo que significa que lo único que no controlan es a mí, mi voz. Garrison los miró con los dedos crispados cerca del interruptor de comunicaciones. La banda abierta no es segura, advirtió. Si hablas te pintas una diana para siempre. Ya soy una diana, dijo Xavier en voz baja. Pero les da miedo una cosa, no que hable en el tribunal, que hable ahora. El zumbido de los motores se hizo más profundo, vibrando débilmente a través de las paredes. Afuera, el sol se ponía en el horizonte, proyectando largas franjas doradas sobre la ventana de la cabina. El otro avión se acercaba, justo fuera de la distancia de seguridad. Una vez más, y perdería visibilidad. Marcus volvió a alcanzar el panel de comunicaciones, deteniéndose brevemente en las teclas. Sostuvo la mirada de Xavier. Si haces esto, no hay vuelta atrás. Lo sé, respondió Xavier. Marcus pulsó una secuencia con dedos rápidos, ignorando todos los canales estándar de la FAA. La pantalla parpadeó en rojo, luego en verde, la banda externa se abrió, se hizo a un lado. A veces el silencio es el arma que más temen. Xavier estaba de pie al frente de la cabina, sujetando el micrófono con dedos temblorosos, con la otra mano apretada contra la herida de la sien. La sangre aún corría lentamente, cálida y pegajosa, por un lado de su rostro. Su voz temblaba ligeramente, pero el miedo que una vez lo apoderó se había disipado, convirtiéndose en algo más agudo, en determinación. Detrás de él, Marcus Ben trabajaba rápidamente en la consola, eludiendo los bloqueos de comunicación de la FAA con una secuencia que solo un agente federal podía conocer. No dijo ni una palabra, solo asintió una vez cuando la última luz de anulación se puso verde. El intercomunicador se abrió por completo, a todas las bandas de tráfico regionales, incluida la aviación civil. La señal estaba activa. Xavier inhaló. «Soy Xavier Ruiz», comenzó, su voz resonando por la cabina y extendiéndose por las ondas de radio. Los pasajeros, magullados, asustados y en silencio, observaban al adolescente que acababa de sobrevivir a un atentado. «Tengo 17 años. El Departamento de Supervisión Judicial me puso bajo protección tras recibir archivos relacionados con fraude financiero dentro de la Oficina Federal de Sistemas». Su voz tembló, pero no se quebró. Apretó el micrófono. Marcus, observando desde un lado, mantenía una mano cerca de su arma y la otra en la centralita, monitoreando las interferencias. El avión zumbaba, silencioso pero cargado de tensión. «Estoy en el vuelo 917», continuó Xavier. «El piloto intentó matarme». Se oyeron jadeos desde atrás, pero no se detuvo. «Hay un segundo avión acercándose. Si oyen esto, grábenlo. Archívenlo. Ya no tengo miedo». En cuanto las últimas palabras salieron de sus labios, una profunda estática crepitó por los altavoces. Durante unos largos y aterradores segundos, no hubo respuesta. La cabina se llenó solo del parpadeo rítmico de las luces de advertencia, el lejano gemido de la turbulencia y la respiración tranquila y regular de Xavier. Marcus apretó la mandíbula.
Estaba listo para retomar el micrófono si era necesario. Pero entonces, una voz inesperada, grave, tranquila y autoritaria se escuchó. «Te escuchamos, hijo». Resonó con fuerza y seguridad. El que hablaba se identificó al instante. «Aquí el coronel Barrett, Fuerte Bailen. Mantenga el rumbo, acaba de forzarnos». A Xavier casi le fallaron las rodillas. Un alivio lo invadió como una ola, aunque intentó disimularlo. Se agarró al borde del panel para mantener el equilibrio, parpadeando rápidamente. Marcus le puso una mano en el hombro para tranquilizarlo. Pero no había tiempo para descansar. Tras bambalinas, en el límite de la vista del radar, 2 aviones de combate de Fort Bailen se desprendieron de la formación, respondiendo a la señal de socorro que había viajado más rápido de lo que ninguno de ellos hubiera imaginado. Los aviones surcaron el aire con precisión experta, alterando su trayectoria para interceptar la aeronave desconocida que seguía al vuelo 917. Mientras tanto, en lo profundo de los centros de mando regionales, el mensaje de Xavier ya causaba revuelo, captado por los escáneres de aviación civil, difundiéndose a las terminales de noticias y llegando silenciosamente a oídos de quienes no habían oído ese nombre en años. En la cabina principal, los pasajeros aferraban sus teléfonos, algunos aún grabando, otros rezando en silencio. Un anciano se secó los ojos, susurrando en voz baja: «Ese chico nos acaba de salvar». De vuelta en la cabina, Xavier finalmente se acomodó en el asiento del copiloto, con la mirada distante pero alerta. Aún le dolía la cabeza, pero tenía la mente clara. Marcus vigilaba el altímetro y ajustaba ligeramente el rumbo, comprobando las comunicaciones a medida que llegaban nuevos mensajes cifrados del ejército. «Acabas de encender una cerilla en una sala de combustible», murmuró Marcus, apenas conteniendo una sonrisa. Xavier, pálido pero firme, miró el cielo infinito que se extendía ante él. «Pues que se queme». El avión privado viró bruscamente a la derecha segundos antes de acercarse al alcance visual, con el morro inclinado mientras 2 aviones militares lo flanqueaban a ambos lados. Su presencia era innegable. Elegantes interceptores gris mate, marcados con la insignia de Fort Bailen, surcando el cielo como cuchillas. La amenaza había sido neutralizada por ahora. Dentro del vuelo 917, la atmósfera cambió en un instante. El silencio que se cernía sobre él como un peso se quebró, y un suspiro colectivo escapó de las filas de pasajeros atónitos. Muchos se aferraron a los reposabrazos o se secaron el sudor de la frente, con los nervios destrozados por el caos creciente de la última hora. Algunos habían llorado en silencio, otros simplemente habían observado, paralizados. Pero ahora, una frágil calma se apoderó de la cabaña. Marcus Ben salió de la cabina, con su identificación federal aún sujeta al chaleco y los hombros tensos bajo el traje empapado de sudor. En la mano llevaba una toalla, sacada apresuradamente del botiquín de emergencias. Se arrodilló junto a Xavier, quien estaba desplomado en la silla del capitán, con el rostro pálido y manchado de sangre. «Mantuviste la línea», dijo Marcus en voz baja y firme, no solo como protector, sino como quien había visto al chico convertirse en algo más fuerte de lo que ninguno de los dos esperaba. Xavier asintió, sin palabras. Sus ojos estaban hundidos pero alerta, fijos en la pantalla principal del radar, que aún latía con trazos rojos. Las palabras de Marcus le calaron hondo, pero seguía luchando por mantener la calma. Le temblaban ligeramente las manos al aceptar la toalla y presionarla contra la sien. La sangre empapaba la tela como tinta sobre papel. Afuera, el zumbido de las turbinas se atenuó al aparecer la pista de aterrizaje de Fort Bailen. Desde la ventanilla delantera de la cabina, pudieron ver vehículos blindados que formaban un perímetro a lo largo de la pista, transportes militares, todoterrenos negros con lunas tintadas y una unidad médica que ya avanzaba a toda velocidad por el borde de la pista con luces intermitentes. El aeródromo restringido, rodeado de vallas de púas y torres de vigilancia, parecía una fortaleza excavada en el desierto. Las ruedas del vuelo 917 tocaron tierra con un golpe sordo, rebotando ligeramente antes de nivelarse. La cabina se sacudió. No hubo vítores ni aplausos, solo un silencio atónito y exhausto. El avión redujo la velocidad y luego entró en una zona acordonada de la pista, con los motores apagándose. En cuanto se detuvieron por completo, médicos uniformados subieron a bordo a toda prisa,
abriéndose paso entre la tripulación y los pasajeros, aún conmocionados. Uno de ellos, un paramédico corpulento, con la cabeza rapada y una insignia militar en el cuello, se arrodilló junto a Xavier y comenzó a revisarle las constantes vitales. «Reacción pupilar estable», dijo, y luego miró a Marcus. «Necesitará puntos de sutura, pero no tiene fractura de cráneo». Lo mantuviste erguido. Marcus no respondió de inmediato. Observaba al equipo de seguridad que rodeaba la aeronave desde afuera, con los rifles bajados pero listos, escrutando cada movimiento. Se giró hacia la parte trasera de la cabina, donde 2 soldados escoltaban al capitán Collins Drake por el pasillo, atado con correas. El piloto, antes desafiante, ahora lucía una sonrisa torcida, con el labio ensangrentado, pero sus ojos aún rebosaban desafío. Uno de los soldados lo empujó hacia adelante. «Estás cometiendo un error», gruñó Drake con voz tensa pero venenosa. «Con todo esto no entiendes lo que has descubierto». Marcus dio un paso adelante y lo miró directamente a los ojos. «Entendemos lo suficiente, y desenterraremos el resto». La sonrisa de Drake se desvaneció por primera vez. Afuera, en la pista, otra camioneta frenó bruscamente al tiempo que agentes trajeados descendían, liderados por el comandante Roland Deckard, del ala de inteligencia de Fort Valen. Extendió una mano enguantada hacia Marcus en cuanto salió de la pasarela. «Interceptamos su señal. Perímetro completo asegurado. ¿Está el activo intacto?» Marcus asintió. «Xavier está vivo, consciente. Contuvimos la infiltración, pero hay algo más profundo de lo que pensábamos». El rostro de Deckard, curtido y canoso, se tensó. «Entonces necesitamos un informe, ahora». Dentro del centro de información seguro de la base, las pantallas se iluminaron mientras los investigadores comenzaban a sincronizar los datos de los dispositivos capturados, los registros de la cabina y los registros de vigilancia. Drake y los conspiradores restantes fueron colocados en celdas de aislamiento, y sus huellas digitales ya se estaban rastreando en tiempo real. La conmoción no tardó en asentarse. Asper Tower, que antes se suponía que era una consultoría financiera inactiva, era una tapadera. Bajo sus contratos pulidos y comunicados de prensa estériles, funcionaba como un nodo del mercado negro, desviando fondos extraídos de contratos ilegales de armas y programas encubiertos de supresión de testigos. Pero la revelación más impactante provino del archivo de la bóveda vinculado al cifrado que el hermano de Xavier había ocultado. Uno de los analistas se apartó de la pantalla con los ojos muy abiertos. Está basado en datos biométricos. La clave de acceso estaba bloqueada por ADN. ¿Con quién?, Srenia preguntó Deckard bruscamente. El técnico se giró y señaló lentamente a Xavier. A él, Xavier Ruiz. La cabeza de Marcus se giró bruscamente hacia el chico sentado al otro lado de la mesa, todavía pálido pero erguido. Por eso fueron a por ti. No eras solo un testigo, eras la bóveda. Aparecieron más registros. Meses atrás, durante un escaneo rutinario de seguridad en el aeropuerto, el ADN de Xavier había provocado, sin saberlo, una coincidencia de antecedentes. No se había detectado en ese momento, pero alguien dentro del sistema lo rastreó. Reconoció la coincidencia de cifrado y puso en marcha el plan. Desde ese momento, el camino hacia su muerte había comenzado la cuenta regresiva. «Nunca necesitaron que hablara», dijo Marcus, con la voz sombría por la comprensión. «Solo necesitaban que se fuera». El comandante Deckard se acercó a la ventana y observó el avión destrozado que aún se enfriaba en la pista. Lo que llevaba en la sangre simplemente hizo estallar un sistema que ni siquiera sabíamos que estaba funcionando. Xavier exhaló temblorosamente, apretando los dedos alrededor de los reposabrazos de la silla. «No pedí nada de esto. Solo quería terminar mi testimonio. Ni siquiera sabía que tenía algo en la mano». «Pero sí lo tenías», respondió Marcus con suavidad. «Y al sobrevivir, al hablar, expusiste algo que nunca pensaron que se pudiera tocar». La sala se sumió en un silencio profundo y tenso. Marcus finalmente volvió a mirar a través de la pared de cristal hacia la pista de aterrizaje, donde los ingenieros habían comenzado a examinar los daños estructurales del vuelo 917. Arañazos en el fuselaje, paneles de instrumentos destrozados y la leve marca de la quemadura donde impactó la bengala. El avión era ahora un símbolo de lo lejos que la gente llegaba para enterrar la verdad y de la fuerza que se necesitaba para resistir. «A veces», dijo Marcus en voz baja,
su voz apenas audible por encima del zumbido de los monitores y los motores distantes. La única forma de derribar una torre es volar demasiado cerca de ella. El silencio en la cámara no era un silencio cualquiera, era peso, grueso, reverente y moldeado por cada nombre, cada secreto, cada momento que lo había conducido a este. Xavier Ruiz estaba sentado en el centro, flanqueado por dos enlaces del Departamento de Justicia y un solo micrófono. Su cicatriz, ahora tenue pero aún visible en su sien, reflejaba la luz de las lámparas del techo. Los congresistas que tenía delante, algunos con trajes a medida, otros con corbatas flojas y cejas fruncidas, se inclinaron hacia adelante, no por rutina, sino porque querían escucharlo. Y más importante aún, querían ver si flaqueaba. No flaqueó. Estaba sentado en la tercera A, clase ejecutiva, comenzó Xavier con voz firme, incluso mientras el recuerdo lo inundaba. El piloto, Colin Strake, hizo contacto físico conmigo, me agarró del cuello y me golpeó la cabeza contra la ventana. No hizo preguntas, no dudó, sabía quién era yo. Los obturadores de las cámaras hicieron un suave clic desde atrás. Se permitió la presencia de periodistas, pero solo 3 reporteros de reserva habían sido autorizados para el testimonio a puerta cerrada. Aún así, Xavier sabía que la transcripción llegaría lejos, a través de titulares, tribunales, tal vez aulas algún día. Recuerdo haber visto a Marcus, el agente Ben, ponerse de pie. Gritó, mostró su placa. Pero a Strake no le importó. Eso fue lo que más me asustó. Ese nivel de seguridad. No actuó como alguien que cometiera un error. Actuó como alguien que cumplía órdenes. El senador Harlan, un hombre severo con barba canosa y medallas de guerra en la solapa, asintió lentamente. ¿Y cree que esas órdenes vinieron de dentro de la Oficina Federal de Sistemas? Xavier hizo una pausa, respirando profundamente. Miró a Marcus, que estaba de pie al fondo de la sala, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Habían repasado esta pregunta. La respuesta tenía que ser exacta. No lo creo, dijo Xavier. Lo sé. Mi hermano Jalen encontró evidencia de transferencias ilegales de defensa, blanqueadas a través de un lugar llamado simplemente Torre Asper. Esa torre estaba conectada con archivos de testigos falsos, agentes borrados, sitios negros. Y cuando Jalen desapareció, no solo lo estaban silenciando, estaban borrando todo el sistema. Se hizo un silencio después de que habló. Ningún crujido de papeles, ningún movimiento de sillas. Fue el representante Cole quien finalmente rompió el silencio. Señor Reese, ¿le ofrecieron inmunidad, correcto? ¿Exención total de participación? Sí, señor. Y aún así, ¿rechazó todas las apariciones en los medios, acuerdos financieros, incluso ofertas de libros? Xavier asintió, lento y deliberado. No estoy aquí para lucrar. Estoy aquí porque personas como Garrison, el azafato que arriesgó su vida para ayudar, merecen más que medallas. Marcus merece más que ser cuestionado por su propia voluntad, y mi hermano merece ser recordado como alguien que intentó arreglar algo que nadie más tuvo el valor de tocar. Un murmullo se extendió por las filas de representantes. Había algo encantador en la compostura de Xavier, como la de un joven de 17 años que había vivido el terror a 9.000 metros de altura y había salido más tranquilo, no más ruidoso, más sabio, no hastiado. Tras el final de la audiencia, Xavier salió al pasillo revestido de mármol, donde Marcus lo esperaba. «Lo hiciste bien», dijo Marcus en voz baja. Le entregó a Xavier un documento doblado. «¿Qué es esto?», Srenia preguntó Xavier desplegándolo. «Documentación final de autorización. Estás oficialmente fuera de la lista de protegidos». Xavier levantó la vista, sorprendido. «Entonces ya no soy un objetivo». «No», dijo Marcus. «Eres un precedente». Esa noche, Xavier regresó al instituto, su nuevo hogar, construido en memoria de Jalen. La iniciativa de Justicia Reese ocupaba la segunda planta de un tranquilo edificio del centro, lejos del tráfico, el ruido y la prensa. Dentro, los becarios legales archivaban casos para jóvenes denunciantes anónimos. Las paredes no lucían titulares ni fotos de aquel día en el vuelo 917. Solo un documento enmarcado colgaba cerca del escritorio principal. La semilla de cifrado que lo había desencadenado todo. El cumpleaños de Jalen, reescrito como una clave que exponía una red. Xavier estaba sentado junto a la ventana,
con la ciudad resplandeciendo abajo. Los coches se movían como cometas silenciosos, ajenos a lo cerca que un avión había estado de no aterrizar. Sus dedos recorrieron el borde de su cicatriz. No se inmutó. No parpadeó. Porque a veces, la justicia necesita un chico con una cicatriz que le recuerde al mundo cómo suena realmente la supervivencia. Pensó que podría salirse con la suya, pero la justicia estaba a bordo. Si defiendes la fuerza, la dignidad y la responsabilidad, suscríbete y únete al canal. Juntos nos levantamos. Descargo de responsabilidad. La historia que acabas de ver es ficticia. Retrata el abuso de poder, la discriminación racial y la inesperada presencia de la justicia en lugares donde a menudo prospera la impunidad. Esta narrativa busca concientizar sobre el racismo sistémico y la urgente necesidad de rendición de cuentas en puestos de autoridad. Su propósito es provocar reflexión, inspirar empatía e impulsar acciones significativas contra la injusticia.